El ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué lugar ocupa en la fe cristiana el ayuno? Realmente es un tema, es un asunto que tiene que ver no solo con la vida religiosa, tiene muchos usos o implicaciones. Veamos qué nos dice Jesucristo acerca del ayuno. Mateo capítulo 9, párrafo 14 dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le preguntaron a Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. La gente, toda la gente vio cómo Jesús hablaba, se comportaba, enseñaba de manera diferente a los rabinos antes conocidos o a los profetas, sacerdotes, aunque el profeta Juan, que en ese entonces predicaba y profetizaba. Algunos se acercaban a Jesús y le preguntaban porque estaban interesados en la doctrina, en el pensamiento de Jesús. Aunque muchos otros también preguntaban, pero con otro propósito, de buscar de qué manera lo encontraban, eh, de manera que pudieran criticarle. Por interés, saber un poquito más, supongo, los discípulos de Juan preguntaron. Les extrañaba ver que Jesús y sus discípulos no ayunaban como ellos. Juan el Bautista había señalado delante de sus discípulos a Jesús como una persona muy digna, de una dignidad excelsa. Juan había dicho, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan lo consideraba un lugar muy especial, el Mesías prometido por los profetas, aunque tal vez no lo alcanzaba a ver como Dios encarnado, el Hijo de Dios con nosotros. La pregunta de los fariseos y de los discípulos de Juan es lógica hasta cierto punto, porque los judíos practicaban el ayuno de diversas formas, ellos lo hacían, ellos ayunaban muchas veces, eso es lo que dice el texto. Y, eh, como era algo popular, algo general lo de los ayunos, se darían cuenta porque si estaban ayunando ellos, el pueblo ayunaba en un día determinado, veían que Jesús y los discípulos comían y decían, pues estos no ayunan. El ayuno, bueno, los fariseos, los discípulos de Juan lo practicaban porque querían estar más cerca de Dios. Por diversas razones se ha practicado el ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos lo hacían con ese propósito, aunque los judíos en realidad tenían fechas específicas en las que ayunaban, buscando en espíritu contrito, humillado, el rostro de Dios, mostrando, ya que los judíos eran muy expresivos, con el ayunar expresaban tristeza y recordaban fechas, acontecimientos trágicos con el ayuno. Bueno, ellos sabían que Dios atiende a sus hijos, al corazón humilde, y por diversas razones entonces ayunaban. Lo que no sabían los discípulos de Juan y los fariseos que se acercaron a Jesús con esa pregunta era que Jesús era Dios encarnado. Lo veían como un maestro, como un gran rabí, y les extrañaba que ellos no ayunasen. No alcanzaban a comprender que si Jesús, como Dios encarnado, estaba con sus discípulos, ellos no necesitaban ayunar. No necesitaban ayunar para tener más comunión con Dios. Dios encarnado estaba con ellos 24 horas al día. Bueno, esta incomprensión es comparable a cuando le van a cobrar a Jesús y Pedro por ahí se entremete un poquito con los que cobraban el impuesto del uso del templo. Quienes fueron a cobrarle no entendían que a quien le estaban cobrando era el Hijo de Dios, el dueño del templo.
y le estaban cobrando por el uso. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los hijos deben de pagar también como los siervos? No, los hijos no. Para no contrariarles, paga por ti y por mí. Ese tipo de incomprensión, aunque valoraban el ministerio de Jesús tal vez, pero no alcanzaban a comprender la calidad de la persona que era Jesús. Así también los discípulos de Juan, aunque lo veían con respeto y admiración, sí se preguntan por qué no ayuna, como todos nosotros, todos ayunamos. El ayuno es una manera especial de buscar a Dios. Denota, además de fe, reconocimiento de la indignidad de aquel que está ayunando, el inmerecimiento. Se deja a un lado lo material y se busca lo espiritual. El ayuno busca de esta manera la comunión con Dios, el deseo de participar de las promesas y bendiciones de Dios, tal vez en momentos ausentes, afligidos por pruebas, dificultades, las personas buscaban a Dios en ayuno. El pueblo ayunaba de esta manera, los reyes, los profetas, en ocasiones todo el pueblo ayunaba, en ocasiones que eran convocados por alguna situación difícil, de riesgo, de peligro. Bueno, además de los motivos propios de una persona cuando estaba en aflicción. Por ejemplo, David, cuando oraba por su hijo enfermo, ayunaba, toda una semana estuvo en ayuno, en clamor. Era una necesidad muy fuerte. Bueno, había otros ayunos que eran para recordar acontecimientos específicos. Y entonces los judíos tenían el ayuno el cuarto mes, el quinto mes, el séptimo mes. Como vamos a ver en un ejemplo después también, había quien ayunaba varios días en la semana. Bueno, de ahí la pregunta, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? No se atrevieron a preguntarle, ¿por qué tú no ayunas? Señalaron a los discípulos como que ellos no ayunaban. Vamos a ver la respuesta en el párrafo 15, la respuesta de Jesús. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En una boda, los novios no ayunan. Al contrario, es día de fiesta, de alegría, de regocijo. Ellos y los invitados se alegran y la comida es algo especial, no es incluso una comida común, comida abundante. Nuestras necesidades personales o las de la familia o las necesidades de la iglesia por las que pedimos cuando ayunamos, pudiéramos presentarlas a Dios con la oración solamente, pero el ayuno agrega mostrar nuestro espíritu angustiado, necesitado, lo expresamos. No es de comer, ni siquiera digo que mucho, no es comer normal, ni siquiera poco, es abstenerse completamente de satisfacer esa necesidad más básica. Tal vez la necesidad más básica sea comer. Bueno, respirar claro que es más importante, aunque eso se hace gracias al sistema nervioso autónomo. Pero nuestro sistema nervioso central que nos mueve o nos detiene, nos mueve a comer porque es una necesidad. Dejamos de lado esa necesidad básica cuando ayunamos conscientemente, postergamos la satisfacción de esa necesidad básica para buscar algo más en ese momento para nosotros es más importante. Bueno, el mismo propósito de la oración es del ayuno, pero incluye mostrar un espíritu contrito y humillado. El pueblo de Israel con frecuencia, aunado a abstenerse del alimento, se abstenía de hacer labores domésticas o en el campo, labores comunes. Se dedicaban a la meditación, a la reflexión, al apartarse, buscar el rostro de Dios solamente. Bueno, aunque el cristiano no esté ayunando, debe buscar la comunión con Dios, lo que se busca cuando se ayuna. Pensemos en la bendición de
Pablo a los Corintios, llamada la bendición apostólica, 2 Corintios 13:14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bueno, ahí está el grande amor de Dios, infinito, portentoso, grande, inmenso. Dice un canto: si fuera tinta todo el mar y todo el mundo un gran papel, no alcanzaría a escribir, no sería suficiente para escribir la grandeza del amor de Dios. Bueno, ese es el amor de Dios, ahí está. La gracia en Jesucristo la recibimos porque lo que Dios nos da de esta manera no lo podríamos lograr por nosotros mismos, por nuestros méritos, por nuestra consagración, por nuestro deseo de buscar santidad. No lograríamos todo lo que recibimos por la gracia de Dios en Jesucristo. Ahí está. La bendición apostólica habla del amor de Dios, de la gracia en Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Bueno, independientemente del ayuno, el cristiano ha de buscar esta comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros, pero nosotros tenemos que ir al encuentro, expresar ese deseo, hacer a un lado otras cosas para la comunión especial, específica en ciertos momentos con el Espíritu Santo, aunque esto es algo para las 24 horas del día, pero hay momentos en que nos apartamos de las labores cotidianas para buscar especialmente la comunión del Espíritu Santo. Bueno, cuando el cristiano tiene una necesidad especial, cuando quiere saber la voluntad de Dios específica, o simplemente orar por algo muy especial, se aparta en oración y ayuno. Pero no debemos pensar que el ayuno tenga un mérito por sí mismo. Vaya, algo así cuantificable, algo registrado en el haber del cristiano para poner los méritos o las virtudes, algo cuantificable para ponerle una palomita al cristiano. No, el ayuno no es un mérito en sí, no es una buena obra, es una necesidad, es un medio para lograr algo. Es algo importante que el cristiano debe tomar en cuenta. No es nada más de que ayuno. No debemos pensar que sea un mérito. Es para buscar comunión con Dios, para que gracias a esa comunión con Dios, esa mayor comunión con Dios, podamos discernir su voluntad, podamos entender las cosas, comprenderlas, alinearnos con la voluntad del Señor, etc. Bueno, es por eso que los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar. Ahí tenían al Hijo de Dios que les guiaba, les enseñaba, les mostraba el camino, los protegía y hasta los reprendía cuando era menester. Ahí estaban como casados. ¿Los casados cuando están de bodas ayunan? Claro que no. Así los discípulos de Jesús, al estar 24 horas con el Hijo de Dios, no necesitaban buscar a Dios en ayuno. No puede estar de luto si su esposo vive. Los discípulos tienen comunión perfecta con Dios mediante Jesús. Ok. Pablo practicaba el ayuno. Recordemos lo que Jesús les dice. Más adelante lo mencionaremos. Los casados, los de bodas, no están en ayuno. Cuando el esposo se les quita, entonces sí, ayunarán. Cuando Jesús ya no esté con sus discípulos, ya ayunarán los discípulos. Bueno, de esta manera Pablo practicaba el ayuno, porque su servicio a Dios era intenso. Estaba sirviendo a Dios en un lugar, en otro, y constantemente en movimiento, predicando en un lugar, en otro, afrontando dificultades, crisis, problemas, ataques, injusticias. Segunda los Corintios 11:27, Pablo lo menciona, dice: en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Muchos ayunos. Y fíjate que menciona aparte en hambre y sed. Una cosa es el hambre y la sed.
Otra cosa son los ayunos. No debemos confundirlo con una malpasada. Hay cristianos que por alguna razón se han malpasado, no han comido y dicen, bueno, voy a dedicarle el ayuno a Dios. No se trata de dedicar. Ese es el error del cristiano, verlo como una obra. Voy a ayunar y se la dedico a Dios. El ayuno es para buscar a Dios. No podemos dedicarle a Dios nuestra búsqueda. El ayuno es una necesidad, no es una ofrenda a Dios. Podemos dedicarle a Dios nuestro tiempo. Podemos dedicarle a Dios nuestro dinero, nuestros bienes materiales. El ayunar, el orar, no es para dedicárselos a Dios. Ni siquiera cuando cantamos, cuando la gente canta, es una canción dedicada para fulano de tal. Es para honrar a Dios cuando cantamos las alabanzas, pero la oración no es una alabanza, aunque pudiera contener alabanza. El ayuno no es adoración, aunque cuando ayunamos podemos adorar a Dios. No, el ayuno es abstenernos abstenernos de alimentarnos y a veces de otras cosas también, para buscar más ampliamente el rostro de Dios, la voluntad de Dios. Bueno, cuando entendemos y aceptamos la voluntad de Dios, entonces podemos vivirla y aún regocijarnos en ella, aunque a veces nos es adversa en algunos aspectos, pero podemos regocijarnos y dar gracias a Dios en todo. Hay una promesa en el profeta Zacarías capítulo 8, párrafo 19. Una promesa para el pueblo de Dios. Un cambio que habría de aflicción a gozo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en fiestas, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Es una bonita promesa. El pueblo de Israel, para recordar, no puedo decir celebrar, podemos decir, pero para recordar el asedio de Babilonia a Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y otros acontecimientos, la muerte de Gedalías, un gobernador que puso Nabucodonosor en Judá, asesinado, después del cual hubo cambios terribles. Fue asesinado y el pueblo, por temor a represalias de Nabucodonosor, mejor huyó en desbandada y quedó desolada Jerusalén. Sin gobernador la tierra, el reino de Judá. Entonces los ayunos recordaban estos acontecimientos con tristeza, como cuando en México la bandera está a media asta. En tiempo de fiesta la bandera está toda hasta arriba. Pero cuando se recuerda la muerte de un héroe de la patria, se pone a media asta. El ayuno para el pueblo de Israel con frecuencia era como nuestra bandera en media asta. Era recordar para que el pueblo tuviera presente los acontecimientos tristes y trágicos que a veces se debían por el pecado del pueblo. Era un recordatorio: mira, no peques, mira, ten cuidado. Eso significaban con frecuencia los ayunos. Es por eso que Dios por el profeta Zacarías les dice: ¿sabes qué? Esos recuerdos de tristezas, esos recuerdos de pecado, de juicio de parte de Dios, se van a acabar. Entonces, estos ayunos, el del cuarto mes, el del quinto, el del séptimo, el del décimo mes, se van a convertir en gozo y alegría para la casa de Judá. Festivas solemnidades. Ya no tendrían estos ayunos. Cuando Jesús contesta la pregunta de los discípulos de Juan y de los fariseos, agrega también, y es en relación a eso de los ayunos: ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Porque Él no se los ha ordenado. Porque nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura.
Esa es una forma figurada de decir las cosas. El, el vestido viejo es la religión que ellos han tenido. Costumbres, hábitos, leyes, mandamientos, etcétera. Está bien que lo vivan, tenía un propósito. El ayuno del cuarto mes, del quinto, del séptimo, del décimo, como fechas establecidas, tenían un propósito. Bueno, Jesús no viene y se los instituye a sus discípulos, no lo instituye a su iglesia, no les dice tengan cuidado de guardar estos ayunos. No les estableció el ayuno, sí les habló de la importancia del ayuno, vamos a ver un pasaje más adelante. Pero el Señor Jesús les vino a predicar el Evangelio, traerles buenas nuevas, hablarles de la vida abundante. Y esto no incluyó festividades tristes, recordatorios de episodios tristes. El Señor no quiere que te acuerdes con tristeza, cuando fue destruida nuestra ciudad, cuando fue asesinado nuestro gobernante, cuando estuvimos asediados por los babilonios. No, el Señor quiere que nos gocemos lo que el Señor nos da. Ese es el vestido nuevo que nos trae Jesucristo. No necesita remiendos. Jesús no hace un sincretismo religioso. Jesús trae un evangelio, un mensaje nuevo. Ya Dios habló de otras maneras, tuvo su valor, la ley también fue buena, tuvo su valor, pero ahora viene Jesús con su evangelio. Un vestido nuevo, una vida nueva. La vida en Jesús es gozo y paz, es ser consciente del amor de Dios y debemos vivirlo de esa manera. No recordando la tragedia, sino recordando, viviendo, proclamando la vida abundante en Jesús. Bueno, el cristiano practica el ayuno, pero no lo ve como una buena obra meritoria o distintiva de que el que ayuna es buen cristiano, el que no ayuna es un mal cristiano. Mira, Jesús le refiere una parábola a sus discípulos respecto al ayuno para que la ubiquen en su perspectiva correcta. Una parábola en la que dice que dos personas fueron al templo y ahí pidieron a Dios, buscaron la justificación de Dios. Uno de ellos era fariseo. Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba y dice así, consigo mismo. ¿Cómo ves? Oraba consigo mismo de esta manera. No pensaba tanto en Dios, pensaba en sí mismo y decía, pues qué interesante eres. Y le hablaba a Dios también, pero él pensaba en él mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, esta persona se ufanaba lo que hacía, y el ayuno lo veía como una acción buena, beatífica, virtuosa, algo que seguramente el Señor le contabilizaba. Ya ayunó mi hijo sus 2 días a la semana que le tocaban. ¿Qué cristianos, qué espiritual es? No. Dice la Biblia que él no salió justificado. Puede ser que su vida moral no era criticable, no era mala. Puede ser que practicaba su religión. Pero la práctica de su religión creía que para él estaba haciendo méritos para ser justificado. No somos justificados por nuestros méritos, sino por la fe en Jesús. Lo que hacemos después de ello no es para tener méritos, es porque entendemos lo que es la nueva vida, como Dios debe ser. Nos complace agradar a Dios, por eso la vida diferente del cristiano. Si bien el cristiano no ve el ayuno como una buena obra o algo digno de mérito, sí la ve como una forma de preparación espiritual. Jesús liberó a un endemoniado, sordo, mudo, un espíritu violento, a un joven que era atormentado por el espíritu, por el demonio, desde niño. Lo arrojaba al fuego, al agua y otras cosas. Jesús lo liberó. A la pregunta de sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo? Jesús les dijo, este tipo de demonios no salen sino con oración
y ayuno. Bueno, el ayuno es una forma de prepararnos espiritualmente. Vamos a ser más sensibles en nuestro espíritu, más sensibles de las cosas. Vamos a entender un poco mejor la guía del Espíritu Santo. Cuando sea necesario vamos a ir directo al problema, al meollo del asunto, a la cabeza del enemigo espiritual. El Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces el ayuno, el cristiano debe practicarlo de esa manera. También es algo importante que se manifieste el poder de Dios en nuestro servicio a Dios. Quiero terminar diciendo que cuando ayunemos debemos enfocarnos no en que no vamos a comer. Si bien el ayuno es abstenerse de comer, pero tenemos que enfocarnos en la comunión con Dios. Podremos ser más sensibles a la voluntad de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Un comentario práctico para terminar. Ayunar no nos debilita, nos fortalece, porque el Espíritu Santo vivifica. Dios te bendiga.